¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No somos especialistas en política internacional para dar una opinión experta en tales asuntos reservados a académicos como el gran geopolítico Alfredo Jalife. Pero basta seguir con atención los acontecimientos que se están dando en el planeta para sospechar que algo puede estar cocinándose en esa materia que tiene que ver con nosotros los mexicanos y el rumbo que están tomando las cosas en nuestro país en estos tiempos electorales. Por eso queremos dar a ustedes nuestra modesta opinión sobre los hechos sucedidos en Ecuador y su posible relación con lo que sucede en Medio Oriente, saltando las barreras mediáticas nacionales e internacionales que parecen formar parte de una campaña destinada a imponernos una lectura sesgada de esas confrontaciones todavía en curso. El conflicto entre Israel y Hamas, que parecía encaminarse hacia una solución negociada, tuvo un retroceso inesperado con el ataque de Israel a la sede diplomática de Irán en Damasco, Siria, matando a varios guardias iraníes y la esperada respuesta de Irán con un ataque disuasorio, insisto, con drones a Israel, aparentemente sin víctimas ni causar daños en ese país. Pues de haber sido así, hubiera desatado un contraataque masivo de Israel que tal vez no estaríamos contándolo. Pero la sospecha que nos mueve es, aunque no podamos asegurarlo, que el ataque a la Embajada de México por el gobierno ecuatoriano pudiera estar relacionado con el de Israel en Damasco, pues los que saben de estos menesteres aseguran que nada en geopolítica sucede por pura coincidencia. Lo cierto es que dos gobiernos reconocidamente conservadores violaron flagrantemente el derecho internacional al invadir o atacar las sedes diplomáticas, algo antes nunca visto, pues dichos lugares, por costumbre y acuerdos jurídicos internacionales, son inviolables. Lo importante es que en estos últimos días, la opinión pública mundial ha sido sometida también a un bombardeo mediático que pretende centrar la atención en el contraataque iraní y no en el ataque previo israelita, y dar poca nota a la incursión del gobierno ecuatoriano a la embajada mexicana en Quito. Pero la intriga parece ir más lejos. La versión que hace de Irán el malo y a Israel la víctima no se sostiene, salvo si lo que se trata es de preparar a la opinión pública mundial con el cuento hollywoodesco de los buenos contra los malos, a los que hay que frenar a toda costa, sin importar el costo de vidas que pueda requerirse para detener a los reales o supuestos enemigos de la hegemonía occidental, tanto en Medio Oriente como en América Latina. Y lo mismo sucede en el caso de Ecuador, donde su presidente parece adelantar lo que será en los años siguientes la política de represión y violencia con el apoyo de Washington y otros centros de poder, como ya se deja ver con el de España, donde Noboa, el presidente de Ecuador, es recibido hasta con halagos. Ni Israel ni Ecuador serían capaces de hacer lo que hicieron por cuenta propia, si no estuvieran seguros del apoyo de Estados Unidos y la OTAN, o al menos confiados en que nadie los meterá al orden. Ni siquiera la ONU o la OEA, dos floreros que de poco o nada sirven, pues hoy como nunca, la única política que aceptan los poderosos es la eliminación absoluta y despiadada de sus adversarios. Occidente necesita de aliados duros que lo apoyen incondicionalmente contra sus rivales económicos y militares, calentando el planeta entero a fin de que sus adversarios sepan que para ellos ya no existen fronteras ni límites que les impidan decidir la suerte del mundo entero a riesgo de terminar con la vida humana. El actual gobierno de Israel salió ganando, pues logra neutralizar la creciente inconformidad mundial y de su propia población que exigen a Netanyahu poner fin a la masacre en Gaza, mientras que el de Ecuador, que invadió nuestra sede diplomática, argumenta igual que Israel el derecho
que le asiste de castigar a sus enemigos donde quiera que se encuentren. Principio, según él, en el que se basó al secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass en la embajada mexicana sin importarle la repulsa internacional a su barbarie. Nada es verdad de este supuesto principio legal, ni en derecho natural, ni positivo, ni consuetudinario. Es simple y llanamente la ley de los imperios, del gandaya que usa su poder físico para vengarse de sus adversarios, declarándolos enemigos, tal y como lo hizo el Senado romano Aníbal, quien humilló al imperio, o Stalin a Trotsky, quien lo denunció, como la derecha quiere hacer en México con su campaña de miedo, odio y confusión. La brújula que debe guiar a la conciencia ciudadana en este complejo escenario es la que sostiene verdades tan claras como el agua. La primera es que no son los pueblos, sino las oligarquías, las industrias armamentísticas, el militarismo, el afán de control de los recursos naturales, etcétera, los que provocan las guerras, mientras que los pueblos ponen los muertos, la miseria y la servidumbre. No hay países buenos contra malos en ninguna guerra. Hay, eso sí, estados o grupos de poder, mafias y delincuencia de cuello blanco y medios de comunicación que maquinan y desatan las guerras internas o externas en alianza con gobernantes corruptos y ansiosos de poder y dinero. Solo un pueblo altamente consciente logra frenar la guerra, haciendo a un lado la demagogia política que asusa a las masas para lanzarlas a destruir y aniquilar a quienes les han hecho creer que son sus enemigos. Los pueblos nunca ganan y hasta los combatientes más heroicos, tras las guerras, son marginados y despreciados por sus gobiernos, convirtiéndose en parias sociales. Tengamos una actitud combativa contra la guerra. Los mexicanos hemos sabido conservar la calma, diferenciando a los gobernantes del pueblo ecuatoriano, porque también se sabe que los ecuatorianos nada tienen contra México. Y eso impidió, creo yo, que la intriga para provocar una nueva división entre el presidente López Obrador y Latinoamérica pudiera prosperar, y por el contrario, su actitud pacifista contribuyó a lograr una mayor cercanía con los pueblos y los gobiernos latinoamericanos. No caigamos pues en la violencia que tanto dentro como fuera de México se fomenta por la reacción. La sociedad mexicana, que ya sufrió tanto con las guerras sucias desde Echeverría hasta Peña Nieto, pasando por Calderón, no se lo merece. Nunca la violencia acabará con la violencia, pero sí el amor y la paz podrá hacerlo. Ese lema con que los jóvenes de los años 60 en Estados Unidos se enfrentaron al militarismo que los utilizaba como carne de cañón en Vietnam y a las policías que los golpeaban sin misericordia en las calles y guetos de Norteamérica, logró que su gobierno reconociera su derrota frente al pequeño Vietnam. Su resistencia contribuyó a cambiar la mentalidad de su tiempo y abrió un periodo de paz en el planeta. Hoy hace falta de nuevo que los jóvenes estadounidenses, rusos, ucranianos, israelitas, palestinos, ecuatorianos y mexicanos, y de todo el planeta, vuelvan a levantarse al grito de amor y paz que por un momento frenó el estallido de la Tercera Guerra Mundial, que los guerreristas consideraban entonces como hoy la única respuesta contra sus adversarios. Amor y paz. Haz el amor y no la guerra debe escucharse nuevamente, movilizando a las generaciones actuales, aquí y en el mundo entero. Gracias por su atención, estimadas conciencias ciudadanas que nos escuchan a lo largo y ancho de todo el planeta. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, se despide de ustedes Miguel Ángel Serna Alcántara, quien espera contar con sus valiosos comentarios. Muchas gracias.